Hola, bienvenidos al auxiliar 6. En este video vamos a resolver la pregunta 1, este auxiliar, y este tiene que ver con la integral de flujo. Noten en esta pregunta que nos dan un campo vectorial, f de x, en donde esto se expresa según coordenadas polares. Entonces acá tenemos ρ unitario y ρ cuadrado, y nos dan una región que es este semiplano que está acá. Noten que esta región es una región no acotada. Y en base a esto nos piden calcular la integral de flujo. Bueno, para hacernos una idea de esta pregunta, hagamos un pequeño gráfico. Entonces acá nosotros vamos a tener nuestro plano cartesiano. Ahí, este es X y este es Y. Y tenemos que la superficie corresponde a todos los puntos del plano en donde Y es mayor que A. Entonces vamos a dibujar esto. Acá vamos a tener A, esta recta, esta es una recta, A. Y nuestra región es todo esto. Ahí extendido hasta el infinito, hacia arriba y hacia los bordes. Y nos dan el campo vectorial que va en la dirección ρ, y este es el rho de polares, por ende va a ser el vector que apunta hacia afuera del origen y que disminuye en la tasa ρ cuadrado. Entonces, entre más lejos estoy del origen, más tenue es mi campo. Es multiplicado por una constante k. Entonces, básicamente tenemos un... lo voy a hacer con este color. O no puedo seleccionar el color. Ahí está. Tenemos este campo que está acá y tiene esta forma, como con esta flechita. Y a medida que me voy alejando es cada vez más tenue. Entonces acá hay flechas más chicas, etc. Bueno, este problema pareciera ser relativamente sencillo porque nos dan como un plano, nos dan un campo bien como eh, intuitivamente entendible. Entonces uno se esperaría que los cálculos no fueran tan complejos, pero esta pregunta tiene varios trucos, así que los vamos a ver a medida que los vayamos resolviendo. Lo importante antes de intentar resolver un problema de este tipo, siempre mientras se pueda graficar, porque si gana algo en 4 dimensiones no se puede, pero acá como estamos viendo solamente cosas en el plano, es más sencillo visualizarlo, es hacer un esquema, como para tener una idea más o menos de lo que se está haciendo. De hecho, ¿qué es lo que pasa acá? Yo acá puedo inferir eh, sin problema cuál va a ser mi normal. Fíjense que yo tengo esta región y su borde está dado por, o sea, su frontera está dado por esta recta que está acá. Entonces, si yo la recorro en una orientación positiva, voy a seguir este camino y voy a acercar esto para que se note más. Voy a seguir este camino. Y si yo quiero encontrar su normal exterior, simplemente voy a tener este vector que está acá. Y si se fijan, este vector siempre va a ser el mismo, o sea, independiente si me para acá y si me para acá. Entonces, en este caso, su normal va a ser una constante que corresponde a 0,-1. El menos 1, ¿y por qué es menos 1 y no menos 2, menos 3, menos k? Lo vamos a ver cuando lo desarrollamos más matemáticamente. Pero esto nos da una intuición de cómo tiene que ser lo normal. Y por otro lado, fijémonos que todas las líneas de nuestro campo que atraviesan nuestra frontera tienen un i positivo. Se pueden, bueno, acá tenemos un i positivo, pero por ejemplo acá yo tengo un vector como más diagonal, pero esto yo siempre lo puedo descomponer con un i positivo y una componente en x que en verdad no me va a importar porque yo cuando hago la integral de flujo estoy haciendo un producto punto entre este vector y solamente me sobrevive la coordenada que es paralela a mi normal. Entonces lo que me importa en verdad acá va a ser las coordenadas y de mis vectores que lleguen acá a la frontera. Entonces, considerando eso, de que solamente me importan las coordenadas y que estas siempre van a ser positivas, porque siempre mis vectores van a tener como apuntar hacia arriba y hacia un lado, acá hacia la izquierda y acá hacia la derecha, tengo que siempre mi flujo va a ir en sentido contrario a la normal. Entonces yo tengo que esperar que el momento que integre sobre toda la frontera, que en verdad es una integral infinita, mi resultado tiene que ser negativo, porque estoy sumando cosas negativas, porque estoy sumando un producto punto entre un vector y uno que va en su orientación y uno que tiene una componente en su orientación contraria. Entonces esto debe ser negativo. Y si me da positivo o me da cero, como que hay algo raro ahí. Y hay que tener ojo. Entonces, para comenzar con las formalidades de resolver el problema, bueno, notemos que nos dan el campo en polares. Y nuestra región nos las dan sin una parametrización necesariamente asociada. Puede ser en polares, puede ser en cartesiana.
Pero en general, cuando ustedes resuelven problemas que involucran productos puntos y esa clase de cosas, es muy conveniente de que lo hagan con coordenadas cartesianas, porque en el momento que ustedes usan coordenadas polares, tienen que tener mucho ojo cuando hacen producto punto de una cosa con otra, porque no necesariamente les puede dar uno o les puede dar cero. O sea, por ejemplo, esta cosa como que x punto x siempre da 1 y x punto y siempre les va a dar 0. Ahora con coordenadas polares ustedes tienen que rho también les va a dar 1 y rho.θ también les va a dar 0. Bueno, también 0. Pero ustedes no pueden llegar y hacer algo, o sea, sí pueden, pero tienen que tener ojo. Hacer algo como esto, como x unitario punto rho unitario. Esta cosa no les va a dar ni 1 ni les va a dar 0, porque no son coordenadas ortogonales entre sí. ¿Ya? Entonces no les puede dar 0 y rho es distinto de x, entonces no les puede dar 1. Entonces tienen que tener ojo y esta cosa, como vamos a ver en un ratito más, la pueden descomponer en función de x unitario e y unitario. Entonces en este problema, para ahorrarnos todo este problema, vamos a pasar todas las cosas a cartesianas. Entonces para comenzar con eso lo vamos a hacer acá arriba. Tenemos nuestro campo, que nuestro campo es f de x vector, está en negrita acá porque es un vector, va a ser igual a k rho unitario dividido en rho al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En verdad, nuestro rho unitario nosotros lo podemos descomponer en, ya supongamos que acá no está nuestro rho unitario, acá está θ. Este es rho unitario, lo voy a acercar. Nosotros nuestro rho unitario lo podemos descomponer en sus componentes x y sus componentes y. Fíjense que este tiene módulo 1, entonces yo tengo acá una componente en este sentido, tengo una componente en este sentido. Esta componente va a tener módulo coseno de θ en el eje x, y esta componente acá va a tener como módulo seno de θ en el eje y. Entonces yo tengo de esta forma que este rho va a valer lo siguiente. Coseno de θ. Oh, está escribiendo demasiado grosso, no sé cómo. Creo que ahí ya, ahí. Más casi lo mismo. Seno de θ y. Que estoy con demasiado zoom. Pero eso, podemos descomponer este vector de esta forma. Entonces, haciéndolo así mismo, nos queda lo siguiente. Nos queda esto, factor de coseno de θ x unitario más seno de θ y unitario. Todo esto dividido en rho al cuadrado. Ya, lo tenemos. Entonces yo ahora quiero dejar esta cosa explícitamente en coordenadas cartesianas. Y para lograr eso vamos a ver que esta fracción implica que mi campo vectorial f de x, y, fíjense, ahora le puse x, y explícitamente. Lo otro era como un punto en el espacio arbitrario. Ahora lo dejé en mis coordenadas que quiero. Va a ser igual a. Y simplemente distribuyo en esta suma y separo por el x unitario y por el y unitario. Entonces esto va a ser igual a k coseno de θ, pero ahora θ lo voy a escribir como una función de x, y. No va a ser θ como tal, ni va a ser rho como tal, sino que estos van a ser funciones de x, y, por ende toda esta cosa va a quedar solamente en función de x, y, porque estos son funciones intermediarias para pasar mi parametrización, disculpen, mi campo vectorial para evaluarlo en x, y. Entonces, esto, x unitario, y todo esto dividido en rho de x, y al cuadrado. Y a esto tengo que sumarle la otra coordenada, que es k seno de θ x, y, paréntesis, esto en y unitario, y también dividido en rho de x, y al cuadrado. Entonces ahora tengo que definir bien cuáles son mi rho y mi θ, mis funciones de x, y. Esta la voy a anotar acá arriba. Rho, por su parte, como estamos hablando de coordenadas polares, es lo que ya conocemos, po. La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por otro lado, el θ en este caso es un poco más complejo, porque, bueno, si recuerdan, acá nosotros tenemos un punto x, y,
Ya, el rho es la raíz es el largo de este segmento. Pero el teta, el ángulo que está acá, eh, el teta va a ser, bueno, la tangente del teta, mejor dicho, va a ser igual a este cateto que está acá, que es I. Voy a dibujar acá. Este va a ser I acá, de esta altura. Y el ancho que está acá es X. Entonces yo tengo que tangente de teta es igual a I dividido en X. Por ende, teta de X, Y va a ser igual a, ya, pero esto es solamente un caso. Lo voy a dejar acá arriba. Va a ser igual al arco tangente de I dividido en X. Y este es el caso en donde estas dos cosas son positivas. Si X es mayor a 0 e Y es mayor a 0. ¿Qué pasa en el caso que yo tenga el punto en mi eje Y? Entonces yo tengo un punto con un X igual a 0. El punto 0,Y. Pasa que cuando yo aplico esta fórmula que está acá se me indetermina porque tengo arco tangente de una cosa que me va a menos infinito. Entonces, por ende, para definir esta función bien, tengo que hacerlo directamente el punto que corresponde. Entonces, cuando yo tengo un punto en el eje Y, este ángulo vale pi medio. Entonces lo escribo acá directamente. Pi medios. Si X es igual a 0 y Y es igual a 0. Entonces ahora nos queda el desafío de ver qué es lo que pasa cuando mi Y es negativo. Y bueno, respecto al último caso, con el X negativo es un poco distinto. Bien, voy a dibujar acá el plano. Entonces yo tengo un punto por acá. Y su ángulo va a ser este que va desde acá hasta acá. Entonces lo voy a pintar en azul. Este punto yo no le puedo simplemente calcular el arco tangente que sale acá, porque si hago esto estaría calculando el cociente entre este lado y este lado que está acá abajo. Entonces al hacer esto en verdad me va a dar un ángulo negativo. ¿Cuánto va a valer ese ángulo negativo en verdad? Va a valer, eh, a ver, va a ser el menos este ángulo que está acá. Entonces va a ser menos este ángulo que está acá. Entonces, ¿cuál es el ángulo que yo en verdad quiero? No quiero el ángulo verde. No quiero el ángulo verde, sino que quiero el ángulo que se forma por el pi, que es los 180 grados, menos el ángulo verde. Y como mi resultado del arco tangente ya es menos el ángulo verde, yo tengo que acá, mi función de teta para estos puntos, va a ser pi más arco tangente, porque recuerden que el arco tangente ya me devuelve algo negativo. Entonces va a ser el arco tangente de y partido en x. Esto si x es menor a 0 e y es mayor a 0. Disculpen, acá tuve un error, acá era mayor a 0. Mayor a 0. Sí, porque acá estamos todos trabajando en el y mayor a 0. ¿Y por qué analizo estos casos? Porque en verdad existen más casos. Analizo solamente estos casos porque me interesa a mí calcular la integral sobre esta recta que está acá. Y esta recta que está acá tiene solamente y mayores a 0. Para quienes les interesa un poquito más, en verdad los miles de casos, bueno, no son miles, pero son como 6 casos que abarca esta función, se resumen en una función que se llama atan2. Esta función se encuentra harto en programación. O sea, se lo, se los menciono porque de repente cuando ustedes están programando geometrías o en robótica o en lo que sea, ustedes para no colocar miles de ifs con todas estas condiciones, simplemente usan atan2, que tiene todas estas condiciones metidas. Esta función recibe dos parámetros, que son y, x o x, y, no me acuerdo muy bien, pero eso depende de la implementación de cada código. Pero les puede ser útil, si es que sean alguna área donde trabajen con esto. Ya, entonces vamos a dejar eso ahí porque lo vamos a necesitar para después. Pero vamos a continuar formalizando la idea de la normal que les mencioné acá. Acá se puede ver súper sencillo. Bueno, no es tan difícil, pero acá se ve natural en el dibujo. Pero hay que formalizarlo. Entonces lo voy a formalizar acá abajito. Ya, para eso primero tenemos que encontrar nuestra parametrización. ¿Sí? Nuestra parametrización que la vamos a hacer positiva para poder encontrar la normal directamente. Entonces la parametrización va a ser
una función r de t que va a recorrer la coordenada x, o sea, nuestro t va a recorrer acá, va a ser el variable, y vamos a tener un y fijo. Entonces tenemos t, que es nuestro vector. Y para después hacer los cálculos vamos a definir esta cosa como r1 de t y r2 de t, que en verdad r2 de t es una constante. Sí, en donde t va de menos infinito a infinito. Entonces, considerando esto, la dirección del vector normal va a corresponder a esta, w de t. Hay una para cuando ustedes cogen la orientación positiva y otra para cuando ustedes cogen la orientación negativa. Pero en este caso corresponde a esta cosa, r2 de t derivado en t. Entonces le pongo el puntito nomás. Y acá el negativo de esta derivada. Entonces yo acá tengo que mi derivada de una constante es, bueno, lo voy a dejar explícito. Yo acá voy a estar derivando a de t, y acá voy a estar colocando el negativo de la derivada de t de t. Entonces eso me va a dar 0 menos 1. Entonces acá tengo mi vector normal, y como se puede ver es independiente de t. Siempre va a ser mi vector normal el 0, menos 1. Y es lo que deberíamos, es lo que esperábamos obtener al menos. Bueno, notar que la norma de esta cosa es 1. 0 cuadrado más 1 cuadrado es 1. Y bueno, por ende no nos tenemos que preocupar de normalizarlo. Ya está normalizado. Ya, entonces con estas cosas podemos empezar a calcular. Voy a hacer el cálculo acá abajito. Voy a escribir mi integral de flujo, que va a ser la integral de la frontera de S en la orientación positiva de f.n de S. Acá el ds no es una parametrización concreta, a veces se refiere a la parametrización natural, pero puede ser cualquier cosa hasta que lo definamos. Entonces nosotros acá evaluamos realmente en nuestra parametrización. Colocamos los límites, que en nuestro caso nuestra función va de menos infinito a infinito. Entonces nuestra integral tiene que ir de menos infinito, o tiene que ir de menos infinito a más infinito. Infinito, infinito, porque eran bonitos los infinitos. Y evaluamos en nuestro campo vectorial, en nuestra parametrización RDT, y hacemos producto punto con nuestro vector normal omega de RDT. Todo eso lo integramos respecto a t. Ya, a veces ustedes pueden ver acá que existe una norma de mi parametrización, de la derivada de mi parametrización, mejor dicho. En este caso la derivada de mi parametrización es 1,0. Y la norma de mi vector este que está acá también es 1. Entonces, como ambas cosas tienen norma 1, simplemente no las coloco acá. Y continuamos nuestro desarrollo. La integral de menos infinito a infinito. Y ahora toca reemplazar una cosa más o menos grande. Lo que hay que hacer ahora es tomar nuestro campo vectorial y reemplazarlo en nuestra parametrización. Entonces notemos que tenemos nuestro campo vectorial acá, nuestro campo vectorial hermoso, que está parametrizado en función de x, y. Pero ahora en vez de x, y lo vamos a parametrizar o lo vamos a evaluar en r de t. Entonces procedemos. Dejamos acá. Va a ser paréntesis k coseno de teta. Teta es una función, recuérdenlo, de nuestra parametrización. R de t. Acá cierro paréntesis, cierro y me queda otro. Y eso dividido en rho de r de t y todo eso al cuadrado. Y eso en x unitario. Más la misma cosa pero con seno. Entonces me queda teta de r de t, paréntesis, 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 sí, dividido en rho de r de t. Y todo eso al cuadrado. Y esto en y unitario. Entonces una cosa más o menos grande. Ya, eso corresponde a mi reemplazo acá en el campo vectorial. Y esto tengo que hacerle producto punto a mi vector normal, que en este caso afortunadamente es una constante y más afortunadamente una de sus componentes es 0. Entonces
menos 0, menos 1. Y ese producto punto lo tenemos que integrar respecto a t. Entonces nos va a quedar esta cosa que está acá, o goma, esta cosa, la integral desde menos infinito a infinito. Y notemos que mis primeras coordenadas se anulan porque acá tengo un 0, entonces en verdad se me va y no lo vuelvo a ver nunca más. Y esta cosa que está acá me queda lo mismo pero con signo menos, me queda negativo por la multiplicación con el menos 1. Entonces le coloco menos k seno de teta evaluado en mi parametrización r de t, 3 paréntesis, dividido en rho de r de t, 2 al cuadrado. Y esto es lo que tengo que integrar respecto a t. Entonces ahora tengo que evaluar mis funciones en r de t. Las funciones son las que me di acá, que son rho de x, y teta de x, y. Entonces ahora en vez de poner x, y voy a poner r de t. Eso lo voy a hacer acá para que después lo podamos consultar más sencillo. Parto con el rho de r, t. Voy a hacer zoom, está muy chiquito. El rho de r de t, que esto en verdad va a ser rho de t, a. Y esto va a ser simplemente es igual a la raíz de t cuadrado más a cuadrado. Y por otro lado tenemos que nuestro teta evaluado en r de t va a ser teta de t, a. Y esto va a ser igual a una llavecita, arco tangente de a dividido en t, si t es mayor a 0. Vemos que ya no colocamos el i mayor a 0 porque nuestro i ahora es una constante a que sabemos que es mayor a 0. Pi medios si t igual a 0 y pi más arco tangente de a dividido en t si t es menor que 0. Entonces ahí tenemos lo que tenemos que reemplazar acá abajo. Esta cosa que tenemos acá la tenemos que reemplazar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el rho de r de t, que es esta cosa que está acá, lo podemos reemplazar simplemente. Pero el teta de r de t no lo podemos llegar a reemplazar, porque mi teta de r de t es una función definida por parte. Entonces tengo que separar mi integral para poder hacer la evaluación. Entonces eso lo voy a hacer acá abajito. Voy a decir que esto es igual a... Bueno, voy a sacar la constante que es k, la voy a dejar acá afuera. Entonces me va a quedar menos k, factor d. Mi primera integral la voy a separar en... Bueno, lo voy a recorrer de menos infinito a más infinito, entonces voy a partir con mi caso negativo, que es este que está acá abajo. Va a ir de menos infinito hasta 0. ¿Sí? Y este me quedaría el seno de el arco tangente de a dividido en t más pi. Bueno, pi se puede computar eso. Y todo esto dividido en tan t cuadrado más a cuadrado. Y esta cosa se integra respecto a dt. Ya, entonces ahora pasamos al siguiente caso, que es cuando paso de 0 a infinito. Noten que esta cosa que acá, el t igual 0 es solamente un punto. Entonces, como es un infinitésimo, no aporta mucho a lo que sería la suma que realiza la integral. O sea, no aporta nada en verdad. Por eso no se suma. Entonces, añado mi siguiente integral, que va a ser una integral que va a ir desde 0 hasta infinito, pero esta vez en vez de ir esto, va a ir lo que está acá arriba porque mi t va a ser positivo. Entonces va a ser el seno de el arco tangente de a dividido en t. Para acá, de a dividido en t. Y esa cosa de acá va a estar dividida en t cuadrado más a cuadrado de t. Y cierro mi paréntesis gigante. Bueno, notemos que convenientemente en el enunciado nos dan una indicación que corresponde al valor de seno arco tangente de x.
Entonces simplemente reemplazamos a dividido en t en vez de x y tenemos el valor que corresponde a esta cosa que está acá. Pero esta cosa que está acá es un poco más compleja. Para desarrollarla, vamos a notar que esta cosa que está acá es el seno de una suma. Entonces lo vamos a escribir por acá arriba. Ya, hagámoslo. Vamos a escribir acá el seno del arco tangente de mi expresión, que es a dividido en t más pi. Cierro paréntesis. Esto va a ser igual a. Entonces yo tengo el seno de mi primera parte, el seno del arco tangente de a dividido en t por el coseno de mi segunda parte, coseno de pi. Ahora sabemos al tiro que el coseno de pi nos da menos 1. ¿Sí? Entonces nos va a quedar esta cosa acá negativa. Más el seno de pi, o sea, sí, el seno de pi por el coseno de mi otra parte. Y notemos que el seno de pi en verdad es 0. Entonces todo esto se me anula. Y me queda simplemente menos este seno que está acá, que es la expresión que me indican por aquí. Entonces esto va a ser menos x dividido en raíz de x cuadrado más 1. O disculpen, no es x cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque yo lo estoy evaluando en a dividido en t. Entonces, no. Va a ser igual a menos a dividido en t dividido en la raíz de a dividido en t al cuadrado más 1. Ahí está. Esta sería mi expresión que necesito. Entonces, finalmente teniendo la expresión que necesito, la puedo reemplazar. La vamos a reemplazar en mi cosa de acá abajo. Entonces acá le voy a hacer tic marcando que ya la tenemos calculada. Vamos a ello. Acá me queda igual a menos k factor d, la integral de menos infinito a 0, d. Ya, entonces tengo que reemplazar. Voy a dejar este denominador acá abajo en un entre paréntesis, t cuadrado más a cuadrado, y reemplazo el denominador de mi integral, que sería esta cosa que está ahí. Sería la raíz de a dividido en t al cuadrado más 1. Cierro mi raíz y en el numerador me va a quedar simplemente a dividido en t, pero me tiene que quedar con signo negativo. ¿Sí? Eso es muy importante porque lo va a diferenciar de la otra expresión que es idéntica. Menos a dividido en t. Entonces ahí la tenemos. Bueno, y para calcular la otra, contamos que la única diferencia acá tiene que ver con el seno y el argumento del seno, que este cambia de tener más pi a no tener más pi, y que esta diferencia en verdad solamente implica un cambio de signo. Ya lo tenemos calculado acá el resultado. Simplemente reemplazamos lo mismo que tenemos acá, pero sin el menos, porque el resultado es el mismo, pero sin el menos. El resultado está aquí. Bueno, esto es para x, no para a dividido en t, pero si yo lo evalúo en a dividido en t, me va a dar lo mismo que está acá, pero con más. Entonces reemplazo. Y esto me quedaría entonces igual a sumar la integral de este 0 infinito de t cuadrado más a cuadrado, factor de, bueno, esto es el denominador de la raíz de a dividido en t al cuadrado más 1. Todo eso en una raíz. Y acá arriba me queda positivo, a dividido en t. Y todas estas cosas se integran respecto a dt. Este se me había olvidado acá y este se me había olvidado acá. Dt y dt. Y cerramos el paréntesis gigante que tenemos puesto. Ya, acá atención, atención, porque cuando yo intenté resolver este problema o hacer la pauta de este problema, todo este error y no me logré dar cuenta en mucho rato que todo este error. Porque es un tema muy
¿Cómo se podría decir? Como demasiado, quizás rebuscado. Miren, voy a desarrollar con detalle esto que estoy encerrando en rojo. Entonces lo vamos a desarrollar. Eso lo voy a hacer acá. Sí, lo voy a hacer acá. Entonces lo voy a escribir por acá abajito. Voy a acercar. Bueno, lo voy a desarrollar sin el menos, en verdad, porque el menos es lo de menos. Me queda esta cosa. A dividido en t partido en la raíz de a dividido en t al cuadrado más 1. Ya, ¿cuál fue mi error? Y según yo es un error súper que podría pasar. Es que uno como que dice, ah, ya, pues multiplico t en el numerador, en el denominador, y como que elimino los t, y acá, o sea, acá me quedaría a cuadrado, y acá me quedaría t cuadrado, y acá me quedaría solamente a. Pero hay un detalle. Ese detalle es que yo no puedo llegar y entrar un t a la raíz, pues. Tengo que asegurarme que ese t sea positivo. ¿Y qué es lo que pasa? Acá, particularmente en esta integral, mi t es siempre negativo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? En esos casos yo no puedo ingresar t, sino que voy a ingresar el valor absoluto de t. Pero como t es negativo, lo voy a anotar acá con verde, que t sea negativo implica que su valor absoluto sea igual a menos t. Entonces, esta cosa que está acá, la única forma de pasarla para adentro es ingresando un valor positivo, porque no puedo tener un valor negativo dentro de la raíz, estoy trabajando con reales. Y voy a multiplicar arriba y abajo. Entonces me va a quedar el valor absoluto de t, la raíz de a dividido en t al cuadrado más 1. Eso es la raíz, eso es el numerador. Y acá me queda valor absoluto de t a dividido en t. Entonces continúo desarrollando y vemos que ahora sí puedo pasar este hacia adentro. Entonces me va a quedar la raíz de t cuadrado por a dividido en t al cuadrado más t cuadrado. Simplemente pasé este hacia adentro, lo distribuí para acá y lo distribuí para acá. Porque puedo hacer eso porque esto es positivo. Si lo ven en el sentido contrario y yo quiero sacar este t cuadrado hacia afuera, me va a quedar la raíz de t cuadrado y eso es el valor absoluto de t efectivamente. Entonces cierro mi raíz. Y acá, bueno, reemplazo este valor, pues me quedaría menos t por a dividido en t. Y notamos que este t se cancela con este t y este se simplifica con este del denominador. Entonces, finalmente, me queda que mi expresión va a ser igual a menos la raíz de a cuadrado más t cuadrado. Eso en el denominador. En el numerador a. ¿Por qué este detalle es tan, pero tan crítico? Porque si yo no lo hago con el valor absoluto, simplemente simplifico, me va a quedar sin el menos. Y el signo puede cambiar demasiado. De hecho, en particular en este ejercicio, el signo menos va a hacer que esta cosa que está acá me dé cero. ¿Y cómo yo me di cuenta en verdad que tuve el error cuando lo resolví? Porque esto me está dando cero. Y no tiene sentido que esta cosa me dé cero, por lo que les explico al principio del video. Entonces, fue difícil. Pero ahí está. Ese es un error que puede ocurrir con los signos. Entonces, ya teniendo desarrollada esta cosa que está acá, vamos a reemplazarlo acá abajo. Me va a quedar que esto va a ser igual a menos k factor de la integral desde menos infinito a 0. Y bueno, acá como pueden ver me queda menos a. Bueno, acá tengo un menos, este menos se me cancela con el menos que tengo acá, entonces me va a quedar positivo. Me queda a en el numerador y abajo me queda esta raíz. Fíjense que esta raíz es lo mismo que tomar a cuadrado más t cuadrado y elevarlo a un medio. Y acá tengo a cuadrado más t cuadrado, entre comillas, elevado a 1. Entonces yo acá simplemente multiplico los denominadores y sumo sus exponentes. Y esto me va a quedar esta expresión que está acá elevada a 3 medios. Entonces si yo acá continúo mi reemplazo, me va a quedar una fracción. Acá me va a quedar a, y acá me voy a acercar. Entonces, y me quedaría este término que está acá, pero elevado a 3 medios. Entonces acá me queda paréntesis t cuadrado más
a cuadrado elevado a 3 medios. Y recuerden que se me muere el signo negativo porque al otro lado también me devolvió un signo negativo. Y esta cosa se integra respecto a dt. Ahora, para la otra integral, que me queda acá de 0 a infinito, acá sí podemos hacer directamente la simplificación, porque acá lo tengo positivo, entonces el t es positivo. Y al ser t positivo simplemente puedo llegar y pasarlo adentro de la raíz y me queda exactamente lo que me quedaba acá, pero sin el signo negativo. Entonces cuando me queda sin el signo negativo, lo reemplazo simplemente. Acá va a ocurrir el mismo tema con el denominador y con el numerador, entonces me va a quedar t cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios, eso en el denominador, y en el numerador a. Y todo eso integrado respecto de t, y cierro mi paréntesis gigantes. Entonces ahora queda calcular esta primitiva que está acá. Pero el problema con esta cosa es que su primitiva es muy fea. Bueno, es calculable en verdad. Entonces con un cambio del tipo tangente. Te hacen el u igual a la tangente de una cosa y lo calculan. Pero eso es como, te merece un problema propio, yo creo. O medio problema, no sé. Porque igual es largo de hacer. Entonces nos dan convenientemente la indicación que está acá. La integral de una cosa elevada a menos 3 medios. Bueno, esta cosa va a ser x cuadrado más c cuadrado. Va a ser igual a esto que está aquí. Fíjense que nuestra expresión tiene la forma de lo que se dice acá. Yo tengo mi variable al cuadrado más un a al cuadrado elevado a menos 3 medios, porque esta cosa está en el denominador. Y la constante me da lo mismo, la saco. Entonces, corresponde a eso. Mi variable al cuadrado más una constante al cuadrado elevado a menos 3 medios. Esta integral me da, bueno, lo mismo en el denominador, pero en vez de elevado a menos a... Bueno, sí, en vez de elevado a menos 3 medios esta expresión, me va a quedar elevado a menos un medio. Entonces en el denominador me va a quedar solamente una raíz. Arriba me va a quedar mi variable. Y abajo voy a tener mi constante al cuadrado acompañando esta cosa en el denominador. Bueno, lo voy a escribir para que quede más claro. Bueno, esto es simplemente desarrollar en verdad, pues a reemplazar. Entonces tengo menos k, paréntesis d. Entonces mi primitiva, que la voy a evaluar. Mi primitiva, como les comentaba, va a tener la variable arriba, va a tener, no, se me escapa, acá está. Va a tener mi variable arriba, abajo va a tener, bueno, esto va por a, abajo va a tener la constante al cuadrado por la raíz, entonces acá va a tener a cuadrado por la raíz de t cuadrado más a cuadrado, cierro, y la constante de integración, pero como voy a evaluar y se me van a eliminar, no la considero. Entonces me verifico que esté lo que me dieron acá, sí corresponde, y continúo. Ahora notemos que en verdad este A con este se simplifica, entonces puedo eliminarlos. Elimino este y elimino este. Entonces me queda esa expresión que está ahí, evaluada en, bueno, parto del t tendiendo a menos infinito, y termino acá en el límite superior con t igual a 0. Afortunadamente, esta primitiva es idéntica, entonces es la misma cosa que está acá, pero simplemente evaluada en lugares distintos. Entonces voy a tener corchete, mi fracción a raíz de t cuadrado más a cuadrado, raíz, acá va a tener mi variable, y esta va a estar evaluada en t igual a 0, y este va a ser t tendiendo a infinito. Y cierro nuevamente paréntesis gigante. Entonces ahora estamos a punto de terminar, lo único que nos queda es evaluar. Ya. Bueno, el 0 es simple, pues, porque acá me queda 0 y todo se me anula. Pero los infinitos hay que calcularlo con los límites. Fíjense que, por ejemplo, acá cuando t se hace infinito, este término es despreciable, entonces me da lo mismo. Y la raíz de t cuadrado va a ser módulo de t. ¿Sí? El módulo de t, cuando esta cosa es positiva, me queda t. No me queda con un signo menos, porque es positivo, simplemente me queda t. Entonces t con el t se me va a simplificar y me va a quedar 1 dividido en a.
Eso lo voy a formalizar, ¿sí? Para que no sea tan como sacado de la manga. Acá con azul. El límite, la verdad que el azul es un pésimo color. El límite, cuando t tiende a infinito, de la raíz de t cuadrado más a cuadrado, eso en el denominador y en el numerador t, va a ser igual a, cuando esta cosa se tiende a infinito, esta cosa en verdad acá, el a cuadrado es despreciable, entonces me queda esta expresión, y acá como t es positivo, me queda el valor absoluto de t igual a t, entonces me queda t dividido en t y esto va a ser igual a 1. Ahora, esto es para t mayor a 0. En el caso de t menor a 0, esta cosa acá, el valor absoluto, acá me va a quedar t dividido en el valor absoluto de t. Aquí. Esto lo voy a borrar, lo voy a hacer de nuevo mejor. Ahora lo único que nos queda es evaluar. Entonces, bueno, para t igual a 0 esto es sencillo, porque acá esto se hace 0 y todo se anula. Pero para los límites infinitos, bueno, se puede hacer por intuición, notar de que cuando t sea infinito esto es despreciable, este se cancela con este y nos queda solamente 1 partido nada, y acá nos queda solamente menos 1 partido nada, pero mejor formalizarlo. O sea, yo lo formalizaré por si quedan dudas, en verdad. Pero igual pueden, como decir, este como se hace despreciable y se va, y lo evalúo y me queda esto. Pero tenemos que, lápiz rojo, tenemos que el límite, cuando t se va a infinito, de, vamos a ignorar la constante porque en verdad ahora nos da lo mismo. T dividido en la raíz de t cuadrado más a cuadrado. Este límite en verdad va a ser equivalente al límite cuando t se va a infinito de t dividido en la raíz de t cuadrado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque acá esto va a ser despreciable en cuanto al valor que va a adquirir t. Entonces, esto va a ser igual simplemente a t. Voy a escribirlo como límite aún. Va a ser simplemente igual a t porque acá el t va a ser positivo, esto me da el valor absoluto de t. Bueno, lo voy a colocar acá, valor absoluto de t. Y esto se me va a hacer t dividido en t igual a 1. ¿Ya? Eso es cuando t tiende a infinito. Pero cuando t tiende a menos infinito, la historia es ligeramente distinta. El límite cuando t tiende a menos infinito de la expresión que está arriba. Esta expresión. Esto va a ser igual, el mismo desarrollo. Acá, la raíz cuadrada de t al cuadrado, porque este va a ser despreciable respecto al t cuadrado, pero la diferencia va a estar cuando calculo el valor absoluto. Me va a quedar t dividido en el valor absoluto de t. Y pasa que como t va a menos infinito, esta cosa es negativa. Entonces, al hacer esta cosa negativa, el valor absoluto de t en verdad es menos t. Entonces acá me va a quedar el límite de t tendiendo a menos infinito de t dividido en menos t. Se me simplifican los t y me queda menos 1. Entonces, cuando t va a infinito me da 1, cuando t va a menos infinito me da menos 1. Entonces, reemplazando esas cosas acá, me va a quedar que esto va a ser igual a menos k factor d. Bueno, primero queda 0, luego me queda menos, entonces esta cosa se me va a menos 1, y acá tengo la constante, entonces me queda acá menos 1 partido en a, más, ahora tengo el límite infinito, me queda positivo, me queda 1 partido en a, menos la evaluación en 0. Entonces, bueno, los ceros son ceros. Y acá menos con menos me da más. Se me suman estas dos cosas, me queda 2 partido en a y se multiplica por el menos k. Y me queda finalmente menos 2k partido en a. Finalmente lo conseguimos. Interpretemos un poco el resultado. Nosotros esperábamos que nos diera negativo, por el tema que les expliqué,
que acá el campo siempre está en sentido contrario a mi superficie. Notemos también que el flujo es proporcional acá, que tiene que ver con, entre comillas, la intensidad que tiene mi campo vectorial. Y por otro lado, notemos que es linealmente independiente, o sea, sí, linealmente, inversamente proporcional al valor de A. En este caso, A representa, entre comillas, qué tan lejos está el plano de nuestro campo vectorial. Y como nuestro campo vectorial disminuye con una distancia en proporción r cuadrado, es normal de que a medida que yo me vaya alejando, lo vaya integrando a infinito, me quede inversamente proporcional a este valor. Si yo lo hubiera hecho con un grado mayor acá al decrecimiento, hubiese esperado de que mi flujo también hubiera decrecido con un grado mayor. Entonces nuestro resultado tiene sentido y podemos estar tranquilos que es cierto. Bueno, como les comentaba, yo cuando esto lo resolví, acá tuve el tema con el signo, entonces esto me quedaba negativo, este me quedaba positivo, esto se me anulaba y se me hacía cero. Y yo lo veía y decía, pero no, pues no puede dar cero. Entonces ahí hay que revisarlo y ver paso a paso, no se puede equivocar. Pero este es el valor que debería dar. Ahora, una recapitulación. Me imagino que este video tiene que haber salido demasiado largo. Intenté hacerlo corto, pero los pasos eran muchos. Así que, me perdonan. Bueno, recapitulemos. Primero partimos con la noción. Hacemos el dibujito si es posible, vemos como nuestro campo, vemos como nuestra región del espacio, o sea, del plano. Vemos cuál es su frontera, nos hacemos una idea más o menos de cuál es su vector normal. Vemos más o menos cómo se descompone en la frontera nuestro campo, para hacernos una idea de cómo van a ser los productos puntos. Y ahí tenemos más o menos lo que nos debería dar, que va a ser negativo, que va a tener un par de constantes por ahí, que el vector normal también va a ser constante y esas cosas. Posteriormente, como nos entregaron un campo en polares, hacemos la transformación a cartesianas y escribimos las funciones de polares directamente en función de x, y. Entonces nos quedan estas funciones que están acá que las introdujimos. Posterior a hacer eso, lo dejamos esto guardadito y pasamos a calcular la parametrización de nuestra frontera, que en este caso era sencilla, afortunadamente. Lo mismo con la normal. Se hacen las derivadas y se calcula. Teniendo esto, se reemplaza. Se toma la integral de flujo, se reemplaza, me quedan estas expresiones que están acá, estas cosas se anulan gracias a que la primera componente haga 0, y me queda esta expresión, en donde las funciones polares que dejé arriba, las evaluamos en este caso. Las evaluamos en t, a. Entonces, al evaluarla, tomamos todos los casos que planteamos para la función θ acá y separamos la integral en dos. Separamos la integral en dos porque tenemos dos casos de nuestra función. Entonces lo hacemos acá, desarrollamos la identidad trigonométrica. Bueno, desarrollamos esta en realidad porque la de acá la dan. Entonces, conociendo esta, podemos desarrollar esta. Y nos quedan cosas que tienen simplemente signos opuestos. Luego simplificamos. Los signos opuestos vuelven a ser opuestos, entonces al final las dos cosas me quedan con el mismo signo. Y me quedan estas expresiones que tenemos acá. Acá calculamos, bueno, no la calculamos, nos dan la primitiva, la reemplazamos y evaluamos en los límites de las primitivas, estos límites que están acá. Y finalmente tenemos nuestra expresión. Así que, bueno, esta semana no va a haber tarea porque va a haber control. El profe les diría sobre el temario hoy. Así que les deseo mucho éxito. Les deseo mucho éxito y cualquier duda que tengan, pregunten. Yo voy a subir la pauta, que bueno, va a estar más ordenada que esto. Pero esto al menos tiene las explicaciones verbales y en la pauta no pongo estos dibujitos porque es muy, muy difícil hacer estas cosas en látex como bonitas. Pero eso, cualquier duda me consultan. Que tengan éxito. Adiós.